Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 9. Funciones reales de varias variables, incrementos y diferenciales, regla de la cadena y derivada implícita, derivadas, derivadas parciales de orden superior, derivada direccional y gradiente. Funciones reales de varias variables, incrementos, diferenciales y derivadas parciales. El concepto de parcialidad. Aislando el cambio. En funciones de una variable solo podíamos movernos a lo largo de un eje. En funciones como f, que depende de x y y simultáneamente, podemos variar x y mantener y constante o viceversa. Esto aísla la tasa de cambio respecto a una sola dirección coordenada a la vez. Las dos derivadas básicas. Para una superficie bidimensional existen dos derivadas parciales de primer orden fundamentales. F de x, que depende de x y y, la tasa de cambio moviéndonos paralelos al eje x. F de y con respecto a x y y, la tasa de cambio moviéndonos paralelos al eje y. Interpretación geométrica. Geométricamente evaluar la derivada parcial en x es equivalente a intersecar la superficie con z igual a una función f con respecto a x y simultáneamente con el plano constante en y igual a y0. Este corte genera una curva traza sobre esa pared plana. El valor de la derivada parcial fx es la pendiente de la recta tangente a dicha curva de corte en el punto evaluado. Y en la imagen podemos ver que existe la superficie z que mencionábamos, que depende de una función f de x y y. Y nosotros al colocar y constante obtenemos esa curva traza en color azul. Y la derivada en este punto es la pendiente de la recta tangente a dicha curva, que la podemos ver en color naranja. En la segunda imagen podemos ver si la función ahora se hace constante en la dirección del siguiente eje, que ahora nos cambia en el sentido, siempre siendo la misma superficie. Es por esto que una derivada parcial con respecto a x nos dará un corte, una curva traza, y sobre y nos dará otra curva, que haciendo esta diferenciación, obteniendo dos rectas tangentes en un mismo punto, aunque sea el mismo punto de evaluación, pero va a depender con respecto a quién se realice la derivada parcial. Definición formal por límites. La derivada parcial respecto a x se calcula incrementando solo la variable x con una distancia h, dejando a y intacta. Por lo tanto, f de x, que depende de x y y simultáneamente, va a ser igual al límite de la función f con el incremento h en x, y, menos la función original entre h cuando h tiende a 0. La derivada parcial respecto a y, análogamente, se incrementa la variable y manteniendo a x inalterada. Entonces, fy, que depende de x y y simultáneamente, va a ser igual al límite de la función
que depende de x y de y aumentada en h menos la función original en x y y entre h, cuando h tiende a 0. Es la definición formal que vamos a encontrar con respecto a las derivadas parciales según el valor que nosotros estemos buscando. Notaciones matemáticas. X subíndice 1, notaciones de subíndices. Fx, F subíndice X, Z subíndice X es la más compacta y útil en ecuaciones muy largas. El subíndice indica la variable independiente sobre la cual se deriva. La notación de Leibniz. Se utiliza la letra griega del, cursiva, para distinguir enfáticamente que existen otras variables que se están asumiendo como constantes. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a x. También existe el operador diferencial de la función f con respecto a x, el diferencial de la función f con respecto a un valor 1, frecuente en análisis de física e ingeniería para denotar que el operador de se aplica a toda la función continua. La regla de cálculo práctico. Otras variables fijas o una constante. ¿Cómo derivar parcialmente? No se requieren nuevas tablas de derivación. La regla de oro del cálculo parcial es una simple reinterpretación temporal. 1. Identifica la variable sobre la que vas a derivar. Asume que todas las demás variables en la ecuación son simples números o constantes y aplica las reglas estándar de derivación escalar. El producto, el cociente, la cadena y las potencias son las más básicas de aplicar. Recordemos que estos conocimientos vienen del cálculo diferencial de una variable. Aplicaciones físicas. En termodinámica, la ley de gases ideales, PV igual a nRT, implica que la presión depende tanto del volumen como de la temperatura. La derivada parcial de la presión con respecto al volumen modela el cambio de presión al comprimir el gas aislando y asumiendo la temperatura constante, es decir, un proceso isotérmico. En economía, en una función de producción multivariable, conocida como Q, que depende de K y L, donde K es el capital y L es la labor, la derivada parcial de Q con respecto a L revela la productividad marginal del trabajo, sin modificar la inversión en capital. En dinámica de fluidos, las variaciones de densidad de un fluido se modelan con parciales del tiempo respecto a vectores espaciales de posicionamiento. Derivadas parciales de orden superior. Derivando las derivadas. El proceso sucesivo. Las derivadas parciales de primer orden, fx y fy, son a su vez nuevas funciones de x y y. Si estas funciones son suaves, podemos volver a derivarlas parcialmente, generando así las derivadas de segundo orden. Derivadas puras o directas se obtienen derivando por segunda vez con respecto a la misma variable inicial. Tenemos que f subíndice xx va a ser lo mismo que la derivada parcial de la derivada parcial de f con respecto a x y a su vez con respecto a x, que también se escribe como la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Derivadas mixtas o cruzadas. Ocurren cuando derivamos consecutivamente con respecto a diferentes variables coordinadas. Primero derivamos en x, luego ese resultado lo derivamos en y. Y así tenemos que f subíndice xy va a ser igual a la derivada parcial de f
de la derivada parcial de f con respecto a x y esta fue con respecto a y. Por lo tanto, se escribe como la segunda derivada parcial de f con respecto a x y y. Notar que en la notación de Leibniz el orden de la derivación se lee de derecha a izquierda en el denominador, mientras que en subíndice se lee de izquierda a derecha. Y tenemos que una de las combinaciones que podemos encontrar es la derivada parcial de la derivada parcial de fx con respecto a x. Se denota también como la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Ya también vemos que en subíndices podemos escribirlo de la forma f subíndice xx. Y así a su vez podemos ver 4 diferentes formas de hacer estas derivadas mixtas o cruzadas y sus notaciones según la implicación que tiene cada uno de los números que podamos encontrar. El teorema de Clairaut, una igualdad de mixtas. En el caso de f subíndice xy siendo igual a f subíndice yx. Es decir, una simetría analítica. Nombrado por el matemático francés Alexis Clairaut, este teorema simplifica drásticamente el cálculo multivariable en ingeniería. Establece que si las derivadas cruzadas f subíndice xy y f subíndice yx son continuas en una región abierta de un disco, entonces el orden en el que se realicen las derivaciones no importa. Ambas arrojarán exactamente la misma función resultante. Cuadro resumen del segundo orden. La derivada directa, es decir, respecto a x dos veces, en una notación de subíndice es f subíndice xx y en notación de Leibniz es la segunda derivada de f con respecto a x. Directa respecto a y dos veces, vemos f subíndice y y la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Y luego tenemos la mixta x y luego y, donde f subíndice xy será igual a la segunda derivada de x y y. Y mixta de y luego x con f subíndice yx y la notación de Leibniz como segunda derivada parcial de f yx. Incrementos y diferenciales. El concepto de incremento. El incremento absoluto delta z es el cambio físico real en la altura de una superficie cuando avanzamos desde los valores x y y simultáneamente hasta x más delta x y y más delta y simultáneamente, quedando como una función delta z va a ser igual a f, a la función f evaluada cuando se incrementa x en delta x y se incrementa y en delta y simultáneamente menos la función original, es decir, sin los incrementos de delta x y delta y respectivamente. Calcular este valor directo suele ser tedioso si la función es logarítmica o altamente no lineal, impulsando la necesidad de estimaciones de los valores, algo similar a los métodos numéricos. Y podemos ver pues un ejemplo de lo que son estas superficies para hacer esos cálculos. El diferencial total de z, definición vectorial de la aproximación. En lugar de escalar la superficie curva matemáticamente exacta, trepamos por el plano tangente de la superficie como ruta alternativa estimativa. El diferencial de z mide ese cambio en el plano tangente en lugar del cambio en la superficie. La ecuación fundamental, el cambio de altura estimado es la suma de los aportes de las derivadas locales en ambos ejes multiplicados por el pequeño avance. Y es así como dz va a ser igual a la derivada parcial
de la función x con respecto a x de xy por el diferencial de x más la derivada parcial de f con respecto a xy sobre y por el diferencial de y. Aproximación lineal, la condición o las distancias cortas, que es el diferencial de z muy similar a dz. ¿Por qué usamos el diferencial? Si los incrementos de delta x y delta y son relativamente diminutos en comparación con el dominio principal, el plano tangente abraza a la curva íntimamente. Bajo esas condiciones, la variación en la función compleja delta z es prácticamente idéntica al modelo lineal sencillo propuesto por dz. Es tan cercano que no hay pues una variación tan grande que se comprende que es muy similar a lo que se está buscando. Aplicación: la propagación de errores. Mediciones inexactas. En el mundo real, los instrumentos nunca son perfectos. Medir el radio y la altura de un cilindro para fabricarlo tiene tolerancias o márgenes, como delta R y delta H. Cálculo del impacto. ¿Cómo impactan estos diminutos márgenes de error individuales en el cálculo general del volumen de la figura final? Solución diferencial. Usando la ecuación de volumen multivariable B con respecto a RH, los ingenieros utilizan la fórmula del diferencial total dB para pronosticar y certificar cuál será el error máximo absoluto permitido sin requerir complejos remanufacturamientos de piezas. Actividades independientes. Se recomienda usar plataformas. Los estudiantes pueden practicar de forma interactiva, enfocados en derivadas parciales, resolviendo problemas reales en ingeniería. El uso de Wolfram Alpha. Uso mandatorio de plataformas computacionales para certificar que el teorema de Clairaut se cumple sobre funciones asignadas. Y un análisis de errores. El empleo de simuladores numéricos para visualizar cómo difiere la estimación del plano tangente delta z frente a dz. Conclusión, pues con esto terminamos la cápsula, nos vemos en la siguiente.